En los últimos días de abril de 1945, Benito Mussolini ya no era el dictador que había controlado Italia con mano de hierro. Intentó escapar hacia la frontera suiza, oculto entre un convoy alemán. Fue descubierto y detenido por partisanos en un pequeño pueblo a orillas del lago de Como. A su lado estaba Clara Petacci, que se negó a abandonarlo. El Duce, que había creado un régimen totalitario, firmado el Pacto de Acero con Hitler y arrastrado a Italia a la guerra, quedó reducido a un prisionero sin poder ni ejército que lo defendiera. En cuestión de horas, su destino quedó sellado. ¿Quién tomó realmente la decisión de acabar con Mussolini? ¿Fue justicia inmediata o venganza política? ¿Y qué significado histórico tuvo el final de Mussolini para el Eje? El poder absoluto, el ascenso y la caída del Duce. El 30 de octubre de 1922, Benito Mussolini se convirtió en primer ministro del Reino de Italia tras la llamada Marcha sobre Roma. La decisión la tomó el rey Víctor Manuel III cuando miles de militantes fascistas se movilizaron hacia la capital como demostración de fuerza. Aunque el número real de participantes fue limitado, la presión política y la amenaza de guerra civil influyeron en la decisión del monarca de rechazar el estado de sitio y encargar a Mussolini la formación del gobierno. En su primer gabinete, Mussolini gobernó en coalición con fuerzas conservadoras y liberales. Sin embargo, desde el inicio buscó expandir las competencias del Ejecutivo. En 1923 se aprobó la Ley Acerbo, que otorgaba a la lista más votada en elecciones al menos 2/3 de los escaños en la Cámara de Diputados. Con este mecanismo, el Partido Nacional Fascista aseguró una mayoría parlamentaria en los comicios de 1924. Ese mismo año se produjo el asesinato del diputado socialista Giacomo Matteotti, crítico del régimen y de las irregularidades electorales. Aunque la responsabilidad directa de Mussolini no fue probada, el hecho provocó una crisis política conocida como el escándalo Matteotti. Parte de la oposición abandonó el Parlamento en señal de protesta, facilitando al jefe de gobierno maniobrar para afianzar el control. Entre 1925 y 1926, una serie de decretos y leyes conocidas como las leyes fascistísimas transformaron el sistema político. Se disolvieron todos los partidos de oposición, se prohibieron los sindicatos libres, se suprimieron las libertades de prensa y reunión y se creó un tribunal especial para la defensa del Estado. La Milicia Voluntaria para la Seguridad Nacional, formada por los camisas negras, se convirtió en fuerza auxiliar del ejército. Hacia 1926, el régimen había establecido un sistema de partido único bajo el liderazgo indiscutido de Mussolini. En 1929, el Estado italiano firmó los pactos de Letrán con la Santa Sede. Estos acuerdos resolvieron la cuestión romana, vigente desde 1870 tras la anexión de los estados pontificios. El Vaticano fue reconocido como Estado independiente y recibió indemnizaciones, mientras que el catolicismo se convirtió en religión oficial de Italia. Esto aseguró la neutralidad de la Iglesia frente al régimen y fortaleció la legitimidad del gobierno fascista. Paralelamente, el régimen impulsó un modelo económico corporativo. La Carta del Trabajo de 1927 proclamó que las relaciones laborales estarían reguladas por corporaciones que agrupaban a trabajadores y empresarios bajo supervisión estatal. El objetivo era sustituir la lucha de clases por la colaboración dirigida desde el Estado. El corporativismo se convirtió en uno de los rasgos institucionales más destacados del sistema fascista. Durante la Gran Depresión, Italia enfrentó quiebras bancarias, caída de exportaciones y aumento del desempleo. En 1933 se creó el Instituto para la Reconstrucción Industrial, que asumió el control de empresas estratégicas en banca, transporte y comunicaciones. Esto convirtió al Estado en uno de los principales actores de la economía nacional. En el ámbito monetario, se impulsó la batalla de la lira para mantener la estabilidad cambiaria. En agricultura, campañas como la batalla del trigo buscaban incrementar la autosuficiencia alimentaria. En el plano social, el régimen promovió organizaciones juveniles y femeninas para adoctrinar a la población bajo principios fascistas. La educación fue reestructurada con énfasis en la lealtad al Estado, la obediencia y el nacionalismo. El culto a la figura de Mussolini como Duce se difundió mediante propaganda, desfiles y prensa controlada.
La política exterior buscó situar a Italia como potencia mediterránea. En 1935, el ejército italiano invadió Etiopía, utilizando armamento moderno y medios aéreos. La Sociedad de Naciones condenó la agresión y aplicó sanciones económicas, pero sin medidas militares efectivas. En 1936, Italia proclamó la anexión del territorio y declaró el nacimiento del imperio. Ese mismo año, Mussolini intervino en la Guerra Civil Española en apoyo de Francisco Franco, enviando tropas, aviones y suministros. En 1939, Italia ocupó Albania, reforzando su presencia en los Balcanes. El acercamiento con la Alemania nazi se intensificó después de 1936. Mussolini adoptó políticas similares a las de Hitler, incluidas las leyes raciales de 1938 que excluían a judíos de la vida pública y profesional. En 1939, Italia y Alemania firmaron el Pacto de Acero, comprometiéndose a asistencia mutua en caso de guerra. Al estallar la guerra en septiembre de 1939, Italia se declaró inicialmente no beligerante. Mussolini esperaba que el conflicto se prolongara para ganar tiempo y prepararse. Sin embargo, tras las rápidas victorias alemanas sobre Polonia, Dinamarca, Noruega, Países Bajos y Francia, decidió intervenir. El 10 de junio de 1940, Italia declaró la guerra a Francia y al Reino Unido. Las operaciones iniciales fueron limitadas. En los Alpes occidentales, las tropas italianas avanzaron pocos kilómetros contra Francia, que ya estaba prácticamente derrotada por Alemania. En el Mediterráneo, la Marina italiana enfrentó dificultades frente a la Royal Navy. En el norte de África, las fuerzas italianas invadieron Egipto desde Libia, pero fueron repelidas por los británicos, quienes contraatacaron y ocuparon extensas zonas de Cirenaica. En octubre de 1940, Mussolini ordenó la invasión de Grecia desde Albania sin consultar a Hitler. La campaña resultó en fracaso. El ejército griego resistió y contraatacó, penetrando en territorio albanés. Alemania intervino en abril de 1941 para asegurar los Balcanes, obligando a Italia a aceptar una posición subordinada en las operaciones militares. En África del Norte, tras los reveses iniciales, Italia dependió cada vez más del apoyo alemán. En 1941 se creó el Afrika Korps, bajo el mando de Erwin Rommel, que operó junto a las tropas italianas. Aunque obtuvieron algunas victorias, como la captura de Tobruk en 1942, la situación estratégica se volvió insostenible. En noviembre de 1942, el desembarco aliado en el norte de África y la derrota en El Alamein marcaron un punto de inflexión. En el frente oriental, Mussolini envió un contingente al servicio de Alemania. El cuerpo expedicionario italiano en Rusia, desplegado en 1941, fue ampliado en 1942 hasta formar el ejército italiano en Rusia. Mal equipado para el clima extremo, sufrió graves pérdidas durante la ofensiva soviética en Stalingrado y el Don. Más de la mitad de sus efectivos fueron muertos, heridos o capturados. Las derrotas militares, los bombardeos sobre ciudades italianas y la escasez económica deterioraron la situación interna. El descontento creció en la población y también en sectores del régimen. En julio de 1943, los aliados desembarcaron en Sicilia. La defensa italiana colapsó rápidamente, mientras las fuerzas alemanas se replegaban para contener el avance. En este contexto, la noche del 24 al 25 de julio de 1943, se reunió en Roma el Gran Consejo Fascista, órgano que no había sesionado desde 1939. Dino Grandi presentó una moción que devolvía al rey la jefatura de las Fuerzas Armadas. La propuesta fue aprobada con 19 votos a favor, 8 en contra y una abstención. El 25 de julio, Mussolini acudió a su audiencia habitual con Víctor Manuel III en Villa Savoia. El monarca lo destituyó y le comunicó que había nombrado a Pietro Badoglio como nuevo presidente del Consejo de Ministros. A la salida de la reunión, Mussolini fue arrestado por los carabineros y trasladado inicialmente al cuartel de Podgora. El régimen fascista dejó de existir como estructura de poder autónoma. Badoglio anunció que la guerra continuaría junto a Alemania, pero en secreto inició contactos con los aliados para negociar un armisticio. Gran Sasso.
El rescate imposible de Mussolini. Tras la destitución de Benito Mussolini el 25 de julio de 1943, el nuevo jefe de gobierno Pietro Badoglio y el rey Víctor Manuel III decidieron aislarlo en diferentes lugares para evitar intentos de liberación. Primero fue trasladado a la isla de Ponza, luego a La Maddalena en Cerdeña y finalmente, a principios de septiembre de 1943, al Hotel Campo Imperatore, situado en el macizo del Gran Sasso, en los Apeninos Abruzos. El lugar se eligió por su aislamiento geográfico. Estaba ubicado a más de 2000 metros de altura y solo era accesible mediante un teleférico. La seguridad corría a cargo de carabineros y unidades militares italianas. Durante su reclusión, Mussolini mostró signos de deterioro físico, con problemas de salud reportados por sus custodios. A pesar de la vigilancia, se mantuvo informado parcialmente de la situación a través de los oficiales italianos que lo custodiaban. Para Adolf Hitler, la caída de su principal aliado en el sur de Europa representaba un riesgo estratégico y simbólico. Desde el 25 de julio ordenó al Servicio de Inteligencia y a las SS localizar a Mussolini. La Abwehr y el Sicherheitsdienst rastrearon los distintos lugares donde había sido trasladado hasta confirmar que se encontraba en el Gran Sasso. La decisión de liberarlo fue tomada de inmediato por Hitler, que consideraba necesario restituir al duce en algún tipo de autoridad para mantener una Italia alineada con el eje. El encargado de planificar la operación fue el general Kurt Student, especialista en tropas aerotransportadas, mientras que la ejecución se asignó a un comando mixto de paracaidistas y agentes de las SS dirigido por Otto Skorzeny. La operación recibió el nombre en clave Eiche, que significa roble. El 12 de septiembre de 1943, un grupo de 90 paracaidistas alemanes, junto a 12 agentes de las SS bajo el mando de Skorzeny, llevaron a cabo la misión. Utilizaron planeadores DFS-230 que aterrizaron en la explanada próxima al Hotel Campo Imperatore, sorteando las defensas italianas. La acción fue rápida. Los carabineros encargados de la custodia no ofrecieron resistencia significativa tras recibir órdenes contradictorias desde Roma y por la evidente superioridad de fuego de los alemanes. Skorzeny y los paracaidistas irrumpieron en el hotel y encontraron a Mussolini en su habitación. El duce fue liberado sin disparos ni enfrentamientos graves. Fue escoltado hasta un avión Fieseler Fi-156 Storch pilotado por Gerhard Fieseler y trasladado primero a Pratica di Mare, cerca de Roma, y luego a Viena. El éxito de la operación se difundió ampliamente por la propaganda alemana como un ejemplo de eficacia militar. Tras el rescate, Mussolini fue llevado a Alemania. El 14 de septiembre de 1943 se reunió con Hitler en Rastenburg, Prusia Oriental, en el cuartel general conocido como la Guarida del Lobo. En esa reunión, Mussolini expresó inicialmente su deseo de retirarse de la vida política. Sin embargo, Hitler le planteó la necesidad de formar un nuevo gobierno fascista en el norte de Italia, bajo ocupación alemana. Hitler le comunicó que la rendición firmada por Badoglio con los aliados era inaceptable para Alemania y que los territorios italianos bajo control germano debían mantenerse dentro del esfuerzo bélico del eje. Ante esta presión, Mussolini aceptó encabezar la estructura que se conocería como la República Social Italiana. El 23 de septiembre de 1943, Mussolini anunció públicamente la creación del nuevo Estado, cuya capital administrativa se fijó en Salò, a orillas del lago de Garda. De ahí proviene el nombre con que se conoce al régimen, República de Salò. El territorio bajo control de la RSI se limitaba al norte y parte del centro de Italia, mientras que el sur estaba ya bajo ocupación aliada. Aunque formalmente se presentaba como un Estado soberano, en la práctica dependía totalmente de las fuerzas alemanas, que mantenían el control militar y administrativo. El nuevo gobierno estuvo integrado por jerarcas fascistas que habían permanecido fieles a Mussolini. Alessandro Pavolini fue nombrado secretario del nuevo Partido Fascista Republicano. Rodolfo Graziani, antiguo mariscal, asumió el mando de las Fuerzas Armadas de la RSE, que se organizaron bajo estricta supervisión alemana. La República Social Italiana adoptó un programa ideológico que insistía en la dimensión social del fascismo. En el Manifiesto de Verona, publicado en noviembre de 1943,
Se proclamaba la abolición de la monarquía, la instauración de una república popular basada en principios corporativos y una política económica de nacionalizaciones. En la práctica, estas medidas tuvieron escasa aplicación. La prioridad alemana era asegurar la logística militar y reprimir la resistencia partisana. Las fuerzas de la RSI colaboraron en operaciones contra insurgentes y en deportaciones de judíos hacia campos de concentración nazis. Mussolini se instaló con su entorno en Gargnano, en una villa a orillas del lago de Garda. Desde allí supervisaba de manera limitada las actividades gubernamentales. Sus comunicaciones estaban controladas por oficiales alemanes y su margen de decisión era reducido. El control real sobre la República de Salò estaba en manos de las SS dirigidas en Italia por Karl Wolff, comandante supremo de las SS y la policía en el país. Wolff coordinaba la represión contra partisanos y la persecución de opositores. La Gestapo también mantenía presencia directa, interviniendo en detenciones y deportaciones. Mussolini, a diferencia de su etapa anterior en el poder, ya no contaba con capacidad de maniobra independiente. Sus discursos eran supervisados y su imagen utilizada con fines propagandísticos por Berlín. La correspondencia diplomática y las decisiones militares eran tomadas en consulta obligatoria con los alemanes. Informes de la época reflejan que el antiguo líder se encontraba en una situación de aislamiento, rodeado de un pequeño círculo de colaboradores y vigilado constantemente. Su papel se redujo a dar legitimidad formal a un gobierno impuesto por la ocupación militar. Clara Petacci, que había sido amante de Mussolini desde comienzos de la década de 1930, permaneció a su lado durante este período. Tras el rescate en el Gran Sasso, buscó reunirse con él en Alemania y posteriormente en Salò. La familia Petacci se benefició de su cercanía con Mussolini. Su padre, Francesco Petacci, médico del Vaticano, recibió protección. Su hermano Marcello participó en actividades relacionadas con el régimen y Clara misma residió en villas cercanas al lago de Garda, desde donde mantenía contacto directo con el Duce. Diversas fuentes contemporáneas documentan que Clara mantenía una relación constante con Mussolini en estos años, acompañándolo en desplazamientos y actuando como confidente. A pesar del ambiente de hostilidad y de la guerra en curso, no se separó de él. Entre finales de 1943 y 1945, la península italiana se convirtió en un frente activo de la Segunda Guerra Mundial. Al sur, los aliados avanzaban lentamente hacia Roma y más tarde hacia el Valle del Po. Al norte, los partisanos intensificaban la resistencia contra las tropas alemanas y las fuerzas de la RSU. El ejército de la República de Salò contaba oficialmente con más de 300.000 hombres, pero sufría de deserciones y carecía de armamento moderno. En muchas operaciones dependía directamente del apoyo alemán. La Guardia Nacional Republicana y las Brigadas Negras actuaban como fuerzas de represión interna contra partisanos y civiles sospechosos de colaborar con la resistencia. La RSI enfrentó dificultades desde el inicio. La abolición de la monarquía y la instauración de un régimen republicano no logró atraer a sectores populares. La mayoría de la población veía al nuevo Estado como una prolongación de la ocupación alemana. El Partido Fascista Republicano intentó recuperar militancia, pero sus actividades se limitaban en gran medida a la propaganda. Hubo también tensiones internas entre jerarcas fascistas veteranos y las autoridades alemanas que imponían su criterio en todas las decisiones importantes. En enero de 1944 se celebraron juicios en Verona contra antiguos jerarcas que habían votado contra Mussolini en el Gran Consejo Fascista en julio de 1943. Entre los condenados estuvo Galeazzo Ciano, exministro de Asuntos Exteriores y yerno del Duce. Fue fusilado junto a otros altos funcionarios en un intento de reafirmar la autoridad del nuevo régimen. El Mussolini de la República de Salò no ejercía el mismo grado de iniciativa que en la etapa de 1922 a 1943. Sus discursos, aunque transmitidos por radio y reproducidos en prensa, tenían menor impacto en una población desgastada por la guerra. La guerra en Italia avanzaba hacia el norte y el territorio bajo control de la RSM se reducía progresivamente. Las ciudades sufrían bombardeos constantes, las comunicaciones estaban fragmentadas y el aparato estatal era frágil.
El propio Mussolini expresó en conversaciones privadas dudas sobre la viabilidad de continuar, aunque públicamente mantenía el tono de resistencia. La situación militar se deterioraba con cada mes que pasaba. El lago de Como, la última fuga del dictador. En la primavera de 1945, la situación militar en Italia se volvió insostenible para la República Social Italiana. Las fuerzas aliadas, tras avanzar desde el sur, habían atravesado el río Po y estaban cerca de ocupar el norte de la península. El 25 de abril, el Comité de Liberación Nacional de Italia llamó a la insurrección general contra las fuerzas fascistas y alemanas. En Milán, Turín y otras ciudades industriales, los partisanos ocuparon puntos estratégicos y declararon la liberación. Ese mismo día, Mussolini mantuvo contactos con jerarcas fascistas y autoridades alemanas. Se discutieron diversas alternativas: resistir en la región alpina, negociar un armisticio parcial o huir. El mariscal Rodolfo Graziani, jefe militar de la RSI, manifestó su disposición a negociar con los aliados, mientras que los representantes alemanes presionaban por mantener la resistencia. Mussolini evaluó la opción de dirigirse a Suiza con la esperanza de obtener asilo político. Esta posibilidad se discutió con sus acompañantes inmediatos, entre ellos su amante Clara Petacci y algunos ministros. La idea de instalar un último reducto militar en los Alpes fue considerada, pero pronto descartada por inviabilidad. La decisión final fue huir hacia la frontera suiza, situada a pocos kilómetros al norte del lago de Como. La huida comenzó el 25 de abril por la noche. Mussolini salió de Milán en automóvil, acompañado de Clara Petacci, su hermano Marcello y algunos colaboradores. Al día siguiente, se unió a un convoy militar alemán comandado por el teniente coronel Otto Kuhn y el Hauptsturmführer de las SS Fritz Birser. El grupo pertenecía a la división de las SS Leibstandarte Adolf Hitler, que se retiraba hacia el norte. El convoy estaba compuesto por alrededor de 30 vehículos, incluyendo camiones, automóviles y motocicletas. Transportaba tanto a soldados alemanes como a jerarcas fascistas que buscaban escapar del avance aliado y de la insurrección partisana. Entre los italianos presentes figuraban Alessandro Pavolini, secretario del Partido Fascista Republicano, Fernando Mesasoma, ministro de Cultura Popular, y otros altos funcionarios. Mussolini viajó disfrazado con un uniforme alemán de la Luftwaffe y un casco de acero, con el propósito de pasar desapercibido entre las tropas en retirada. Clara Petacci, que insistió en acompañarlo, iba vestida de civil. El plan era dirigirse hacia el norte, alcanzar el lago de Como y desde allí intentar cruzar a Suiza. El convoy avanzó lentamente debido a la congestión de las carreteras, donde se mezclaban unidades alemanas en retirada, refugiados civiles y columnas de partisanos. En varias ocasiones fue detenido en controles improvisados, pero los oficiales alemanes lograban continuar la marcha mostrando credenciales o negociando el paso. El 26 de abril, la columna atravesó las localidades de Como y Menaggio. Allí comenzaron a circular rumores sobre la presencia de Mussolini en el convoy. Varios testigos afirmaron haber reconocido a algunos jerarcas fascistas. La noticia llegó a grupos partisanos de la zona, que establecieron puestos de control en torno al pueblo de Dongo, en la ribera occidental del lago de Como. La mañana del 27 de abril, el convoy fue detenido en Dongo por la 52 Brigada Garibaldi, unidad partisana comunista comandada por Urbano Lazzaro, conocido como Bill. Los partisanos habían recibido información de que fascistas de alto rango intentaban escapar hacia Suiza. Los vehículos fueron rodeados y los ocupantes obligados a descender. Los partisanos identificaron rápidamente a varios jerarcas de la RSI, entre ellos Pavolini y Mezzasoma. Mussolini, vestido con uniforme alemán, permaneció en un camión e intentó ocultarse entre los soldados. Urbano Lazzaro y otros combatientes comenzaron a inspeccionar a los pasajeros. Según el testimonio posterior de Lazzaro, le llamó la atención la presencia de un hombre que evitaba hablar y mantenía la mirada baja. Tras observarlo de cerca, reconoció al Duce. El casco y el uniforme no lograban ocultar completamente sus facciones. Mussolini fue invitado a bajar del vehículo. No ofreció resistencia y se dejó conducir por los partisanos. Poco después también fue detenida Clara Petacci, que había viajado en otro automóvil. Ambos fueron separados del resto del convoy y puestos bajo custodia en Dongo.
Tras las detenciones, se inició una negociación entre los partisanos y los oficiales alemanes que comandaban el convoy. Los alemanes exigían la liberación de sus soldados y la entrega de los italianos a cambio de permitir el paso de la columna. Después de discusiones, se acordó que los alemanes podrían continuar hacia el norte, mientras que los fascistas serían retenidos por los partisanos. Este acuerdo reflejó la diferencia de intereses entre las fuerzas en retirada. Para los alemanes, la prioridad era salvar a sus tropas. Para los partisanos, impedir que los jerarcas fascistas escaparan. De esta manera, Mussolini y sus acompañantes quedaron definitivamente bajo control de la resistencia italiana. La noticia de la detención de Mussolini se transmitió rápidamente a Milán, donde el Comité de Liberación Nacional había asumido el poder tras la insurrección. La radio clandestina difundió la noticia al resto del país, generando gran expectación. Los partisanos en Dongo, conscientes del valor político de su prisionero, reforzaron la vigilancia. Mussolini fue trasladado primero al ayuntamiento del pueblo y luego a distintas casas de la zona para evitar intentos de rescate. Clara Petacci insistió en permanecer junto a él, aunque en ocasiones fueron separados por motivos de seguridad. Los demás jerarcas fascistas capturados en el convoy también quedaron prisioneros. Muchos de ellos serían ejecutados en los días siguientes por orden del Comité de Liberación. En la tarde del 27 y la mañana del 28 de abril, Mussolini fue trasladado por los partisanos desde Dongo hacia la localidad de Metzegra, en la ribera del lago. El movimiento buscaba mantenerlo aislado y bajo control mientras se decidía su destino. En ese momento, todavía existía incertidumbre sobre el curso a seguir. Algunos líderes partisanos planteaban la posibilidad de un juicio público, mientras que otros defendían una ejecución inmediata para evitar cualquier intento de rescate alemán o aliado. El itinerario, que había comenzado como un plan de escape hacia Suiza, terminó en la captura sin resistencia en un pequeño pueblo a orillas del lago de Como. En manos de la resistencia, las horas finales de Mussolini. El 27 de abril de 1945, tras ser detenido en Dongo por los partisanos de la 52 Brigada Garibaldi, Mussolini fue separado del convoy alemán con el que intentaba huir hacia Suiza. El exdictador viajaba disfrazado con uniforme de soldado alemán de la Luftwaffe, pero la inspección detallada realizada por los partisanos permitió reconocerlo. Urbano Lázaro, uno de los jefes de la brigada, relató posteriormente que lo identificó por la estructura facial y la mirada, a pesar del casco y del abrigo militar. Mussolini fue conducido inicialmente al ayuntamiento de Dongo, donde se improvisó una sala de custodia. Allí permaneció bajo guardia mientras los partisanos decidían qué hacer con él. En paralelo, Clara Petacci también fue detenida y trasladada al mismo lugar. Ella había viajado en un automóvil aparte, pero había insistido en acompañar a Mussolini en todo momento. En las horas posteriores, los partisanos procedieron a identificar a los demás prisioneros capturados en el convoy. Entre ellos se encontraban figuras destacadas de la República Social Italiana como Alessandro Pavolini, Fernando Mezzasoma, Paolo Cervino y Luigi Gatti. Estos hombres fueron retenidos junto a Mussolini y se convirtieron en parte de la negociación interna sobre el destino de los jerarcas fascistas. Ante el riesgo de que las fuerzas alemanas intentaran liberar a Mussolini, los partisanos decidieron trasladarlo a un lugar más seguro. Esa misma noche fue llevado a la localidad de Metzegra, cercana a Dongo, situada también en la ribera occidental del lago de Como. Para el transporte se utilizaron vehículos civiles custodiados por partisanos armados. En Metzegra, Mussolini y Clara Petacci fueron alojados en distintas casas de campesinos locales que fueron requisadas para ese fin. Los partisanos eligieron viviendas apartadas para dificultar la localización de los prisioneros. Según testimonios posteriores, Mussolini permaneció en silencio durante el traslado y no mostró resistencia física. La custodia estaba a cargo de partisanos comunistas, algunos de ellos pertenecientes al grupo dirigido por Walter Audisio, que en ese momento aún se encontraba en Milán, pero que pronto sería enviado con órdenes precisas sobre el destino del prisionero. Diversos testimonios de quienes estuvieron cerca de Mussolini en Dongo y Metzegra coinciden en señalar que se encontraba en un estado de abatimiento general. Los informes mencionan que hablaba poco, apenas comía y pasaba la mayor parte del tiempo sentado en silencio. Algunos afirmaron que parecía desconectado de lo que ocurría a su alrededor,
como si estuviera resignado. Otros testigos señalaron que en momentos puntuales expresó incredulidad sobre su situación y preguntó por la posibilidad de ser entregado a los aliados en lugar de permanecer bajo custodia partisana. No existen registros de intentos de fuga o resistencia física de su parte. Clara Petacci, en contraste, se mostró activa en su defensa. Según algunos partisanos, intervino varias veces para pedir que no separaran a Mussolini de ella y para solicitar mejores condiciones de custodia. Su insistencia la mantuvo a su lado en varias ocasiones, aunque los guardianes inicialmente habían pensado en apartarlos. La captura de Mussolini generó un debate inmediato dentro del Comité de Liberación Nacional de la Alta Italia, con sede en Milán. El CLNI estaba compuesto por representantes de las principales corrientes de la resistencia: comunistas, socialistas, democristianos, liberales y de justicia y libertad. La principal cuestión era decidir qué hacer con Mussolini y los demás jerarcas capturados. Existían varias opciones: entregarlo a los aliados, que en esos días avanzaban hacia el norte, juzgarlo en un proceso público bajo control del CLNI, o ejecutarlo de manera sumaria, sin proceso formal. Cada alternativa tenía implicaciones políticas y militares. La entrega a los aliados podía debilitar la autoridad de la resistencia ante la población italiana. Un juicio público era visto como arriesgado, ya que requeriría tiempo, logística y seguridad en un momento en que la guerra todavía estaba activa. La ejecución inmediata era defendida por los sectores comunistas, que consideraban que debía aplicarse sin demora una sanción ejemplar. La deliberación se realizó en la noche del 27 al 28 de abril. El secretario general del Partido Comunista Italiano, Luigi Longo, junto con Sandro Pertini, de orientación socialista, y otros dirigentes, participaron en las discusiones. Finalmente se acordó que Mussolini debía ser ejecutado sin juicio. La decisión fue comunicada a los mandos partisanos en la zona del lago de Como. En la mañana del 28 de abril, el partisano Walter Audisio, conocido con el nombre de guerra Coronel Valerio, partió desde Milán hacia Dongo con la misión de ejecutar la decisión del Consejo Latinoamericano de Naciones Indígenas. Lo acompañaban otros militantes, entre ellos Aldo Lampredi, dirigente comunista y enlace del comité en la región. Audisio llevaba instrucciones escritas que lo autorizaban a actuar en nombre del CLNI. Según su propio testimonio, recibió además una pistola y una metralleta para llevar a cabo la orden. A su llegada a Dongo y posteriormente a Metzegra, asumió la custodia de Mussolini y Clara Petacci. A pesar de la versión oficial transmitida por Audisio y Lampredi, el tema de quién dio la orden definitiva de ejecutar a Mussolini ha sido objeto de controversia histórica. Algunos documentos sostienen que la decisión provino directamente del CLNI en Milán. Otros sugieren que fue una iniciativa local de los comandantes partisanos de la zona, que consideraban imposible garantizar un juicio o un traslado seguro del prisionero. Otra versión afirma que la orden fue comunicada a Audisio por Luigi Longo en persona, mientras que algunos investigadores plantean que Palmiro Togliatti, secretario del Partido Comunista Italiano en Moscú, habría intervenido en la decisión a través de mensajes transmitidos por radio. La diversidad de testimonios y la falta de documentos unificados ha mantenido abierto el debate sobre la autoría de la orden. Lo que resulta indiscutible es que, para la tarde del 28 de abril, la decisión estaba tomada y se ejecutaría en cuestión de horas. En la tarde del 28 de abril, Audisio ordenó el traslado de Mussolini y Clara Petacci desde su lugar de custodia en Metzegra hacia un punto previamente elegido para la ejecución. El vehículo utilizado fue un Fiat 1100 conducido por un partisano local. El destino era la Villa Belmonte, en la aldea de Giulino di Metzegra, donde se había dispuesto realizar la acción. Mussolini y Petacci fueron colocados en el asiento trasero. Durante el trayecto, según el relato de Audisio, el duce permaneció en silencio, mientras que Clara Petacci le sostenía la mano. El automóvil se detuvo frente al muro de piedra de la Villa Belmonte. Allí, en un espacio aislado, se dispuso que se cumpliera la orden del Comité de Liberación Nacional. Villa Belmonte, el día que el duce cayó bajo las balas. En la tarde del 28 de abril de 1945, Benito Mussolini y Clara Petacci fueron sacados de su custodia en Metzegra y conducidos en un automóvil Fiat 1100 hacia la localidad cercana de Giulino di Metzegra.
El vehículo era conducido por un partisano local, mientras que Walter Audicio, conocido como Coronel Valerio, viajaba en el asiento delantero. En la parte trasera iban Mussolini y Petacci, flanqueados por otros partisanos armados. La elección del lugar no fue arbitraria. La Villa Belmonte, una residencia privada situada en la aldea de Giulino, ofrecía un muro de piedra aislado junto a una carretera poco transitada. El sitio fue considerado adecuado para llevar a cabo la orden de ejecución porque permitía actuar con rapidez, sin testigos directos y con bajo riesgo de intervención externa. El trayecto desde Metzegra fue corto. Durante el viaje, según el testimonio posterior de Audicio, Mussolini no pronunció palabras. Otros relatos indican que se mantenía cabizbajo y que no mostró resistencia física. Clara Petacci permaneció junto a él, tomándole la mano. El automóvil se detuvo frente al muro de piedra de la Villa Belmonte hacia las 16 horas. Audicio ordenó a Mussolini y Petacci descender. Alrededor había un pequeño grupo de partisanos, pero no una multitud. El operativo fue realizado con discreción, cumpliendo la instrucción de ejecutar la orden de manera inmediata. Según el relato de Aldo Lampredi, presente en el lugar, los prisioneros fueron colocados frente al muro, a escasos metros de distancia. Mussolini se mantuvo inmóvil. Clara Petacci, en cambio, protestó contra la decisión de fusilarlo e intentó interponerse, suplicando a los partisanos que lo perdonaran. Audicio declaró posteriormente que, antes de abrir fuego, leyó a los prisioneros un comunicado que representaba la decisión del Comité de Liberación Nacional de la Alta Italia. El texto resumía la condena al fascismo y a su líder, estableciendo que la ejecución se realizaba en nombre del pueblo italiano. Algunos historiadores han puesto en duda que dicha lectura se efectuara en ese momento. Aldo Lampredi, en sus memorias, sostuvo que no se leyó ninguna sentencia formal y que la orden fue cumplida de manera directa, sin ceremonias. Esta discrepancia constituye uno de los puntos controvertidos de la reconstrucción. Los testimonios difieren en cuanto al comportamiento de Mussolini en sus últimos instantes. Según la versión de Walter Audicio, el exdictador estaba abatido. Apenas podía mantenerse en pie y no pronunció palabras relevantes. Según él, ni siquiera miró al pelotón y se dejó colocar frente al muro sin resistencia. La versión de Aldo Lampredi sostiene que Mussolini estaba sereno, sin temblar, y que aceptó su destino en silencio. Para Lampredi, la imagen transmitida por Audicio de un hombre derrotado no correspondía con lo que observó. Otras versiones locales transmitieron la idea de que Mussolini pidió que le dispararan al corazón, aunque esta afirmación nunca ha podido comprobarse. La falta de un registro único ha generado un debate historiográfico que se mantiene hasta el presente sobre la disposición final del líder fascista. La figura de Clara Petacci en los últimos minutos también está rodeada de versiones divergentes. Según algunos partisanos, intentó interponerse físicamente entre Mussolini y las armas de los ejecutores, abrazándolo y gritando que no lo mataran. En esa versión, se lanzó sobre él en el momento mismo de la ejecución y fue alcanzada por las balas. Otras fuentes señalan que, aunque lloraba y protestaba, no llegó a abalanzarse, sino que simplemente pidió ser fusilada junto a él. Esta segunda versión describe que aceptó permanecer a su lado en el instante final. Lo que no está en duda es que Petacci fue ejecutada junto a Mussolini, aunque no tenía cargos oficiales ni formaba parte del aparato del Estado. Su presencia se debió exclusivamente a su decisión de acompañarlo. Hacia las 16 horas con 10 minutos, Audicio levantó su subfusil MAS 38 y abrió fuego. Según su relato, las primeras ráfagas no funcionaron debido a un encasquillamiento, por lo que tomó otra arma y disparó contra Mussolini a corta distancia. El cuerpo del duce se desplomó contra el muro de piedra. Casi simultáneamente, Clara Petacci fue alcanzada por los disparos y cayó junto a él. El número exacto de impactos nunca se estableció con certeza, pero las autopsias posteriores registraron múltiples heridas de arma de fuego en ambos cuerpos. El resto de los partisanos presentes aseguraron la zona y confirmaron la muerte de los prisioneros. Los cuerpos quedaron tendidos durante un breve periodo de tiempo antes de ser cargados nuevamente en el automóvil. Aunque la versión oficial del Partido Comunista Italiano reconoció a Walter Audicio como el ejecutor, con el respaldo de Aldo Lampredi como testigo, con el tiempo surgieron otras hipótesis. Algunos veteranos partisanos afirmaron que fue otro combatiente, Michele Moretti,
quien disparó los primeros tiros. Otros sostuvieron que Audicio actuó como representante político del CLNI, pero que la acción concreta fue realizada por más de un tirador. Investigaciones posteriores también han planteado la posibilidad de que la decisión se tomó de manera más local e improvisada, aunque sin pruebas documentales concluyentes. La multiplicidad de versiones refleja la falta de un registro unificado y la dificultad de reconstruir un episodio ocurrido en un entorno de guerra con testigos dispersos y documentos parciales. Una vez verificado el fallecimiento, los partisanos cargaron los cuerpos de Mussolini y Petacci en el Fiat 1100. La operación se realizó con rapidez, ya que el objetivo era trasladarlos hacia Milán para presentarlos públicamente como símbolo del fin del fascismo. En el lugar quedaron únicamente huellas de sangre y restos de casquillos. No se permitió la presencia de vecinos ni de testigos civiles, con el fin de mantener el control de la narrativa sobre el hecho. Piazzale Loreto, la venganza del pueblo contra el fascismo. Después de la ejecución en Giulino di Mezzegra, la tarde del 28 de abril de 1945, los cuerpos de Benito Mussolini y Clara Petacci fueron cargados en un vehículo por los partisanos. La decisión del Comité de Liberación Nacional de la Alta Italia era exponerlos en Milán, principal ciudad industrial del norte y centro neurálgico del fascismo desde sus orígenes. Junto a los cadáveres del Duce y de Petacci, fueron colocados también los cuerpos de otros jerarcas de la República Social Italiana que habían sido ejecutados en Dongo, entre ellos Alessandro Pavolini, Achille Starace y otros dirigentes. En total, la caravana incluía más de una decena de cuerpos. El convoy emprendió el viaje desde el lago de Como hacia Milán en la noche del 28 y la madrugada del 29 de abril. Los cuerpos, según testimonios posteriores, fueron cubiertos de manera parcial con lonas o mantas, aunque en algunos casos permanecían visibles. El trayecto fue lento, dado que se atravesaban carreteras con numerosos controles partisanos y zonas de tránsito de tropas en retirada. Al amanecer del 29 de abril, los vehículos con los cadáveres entraron en la ciudad. Milán había sido declarada liberada días antes, tras la insurrección del 25 de abril. El clima era de celebración, con miles de personas en las calles y patrullas partisanas desplegadas en distintos puntos. El convoy se dirigió directamente a la Plaza Loreto, una explanada amplia situada en el noreste de la ciudad. La elección del lugar no fue casual. En agosto de 1944, 15 partisanos habían sido fusilados allí por orden de las autoridades fascistas y sus cuerpos expuestos públicamente durante horas. Ese episodio había marcado profundamente la memoria colectiva de los milaneses. Alrededor de las 9 de la mañana, los cadáveres fueron descargados en la plaza y arrojados al suelo frente a la gasolinera, Esso, ubicada en una de las esquinas. Los primeros en acercarse fueron transeúntes que habían visto el movimiento de camiones. Al reconocer los cuerpos, la noticia se propagó con rapidez. Pronto se congregó una multitud de varios miles de personas. Los partisanos, que habían colocado a los cuerpos en el suelo en fila, no intentaron impedir la aproximación del público. Muchos ciudadanos, al confirmar la identidad de Mussolini y de sus principales colaboradores, comenzaron a manifestarse de forma ruidosa. La concentración creció con rapidez hasta abarrotar toda la plaza. Conforme aumentaba la multitud, comenzaron los primeros actos de violencia contra los cuerpos. Diversos testigos registraron que los cadáveres fueron pateados, escupidos, golpeados con palos y piedras. Algunos fueron arrastrados por el suelo. En particular, el cuerpo de Mussolini recibió repetidos ataques físicos que lo desfiguraron. Los partisanos presentes no intervinieron para detener estas acciones. Según algunos informes, consideraban que la reacción era parte del ajuste colectivo tras 20 años de dictadura y 2 años de guerra civil. Otros testigos señalaron que la magnitud de la multitud hacía imposible controlar el acceso. El cuerpo de Clara Petacci también fue agredido, aunque en menor medida. Varias fotografías muestran su cadáver junto al de Mussolini con signos visibles de golpes. Hacia el mediodía, los responsables partisanos en la plaza decidieron colgar los cuerpos de Mussolini, Petacci y varios jerarcas más en una estructura metálica de la gasolinera Esso. La medida buscaba elevar los cadáveres y evitar que la multitud los destruyera completamente en el suelo.
Se utilizaron ganchos de hierro que normalmente servían para colgar piezas de repuesto y neumáticos. Los cuerpos fueron izados de los pies, cabeza abajo, en fila. Las imágenes captadas por fotógrafos en ese momento muestran a Mussolini y Petacci en el centro, rodeados por otros ejecutados. El método elegido tenía además un fuerte componente simbólico. Durante los años de la República de Salò, los fascistas habían colgado en la misma plaza los cuerpos de partisanos asesinados, en particular los 15 de agosto de 1944. La repetición del gesto en sentido inverso reforzaba la dimensión pública del acto. Durante todo el día 29 de abril, miles de personas acudieron a Piazzale Loreto. Las fotografías y filmaciones de la época muestran a una multitud variada: partisanos, civiles, mujeres, niños, curiosos y fotógrafos de prensa. La escena se convirtió en un punto de concentración en Milán. Se registraron expresiones de júbilo, cantos, insultos y manifestaciones espontáneas. Algunos testigos relataron que personas lanzaban objetos contra los cadáveres colgados mientras otros simplemente observaban. La concentración duró horas y solo se dispersó entrada la tarde, cuando las autoridades del CLNAI ordenaron retirar los cuerpos. A medida que avanzaba la jornada, dirigentes del CLNAI y mandos partisanos comenzaron a preocuparse por la magnitud del espectáculo. Temían que la situación se descontrolara y dañara la imagen de la liberación en el plano internacional. Finalmente, en la tarde del 29, se ordenó bajar los cuerpos y trasladarlos al Instituto de Medicina Legal de Milán. Allí se practicaron autopsias básicas para confirmar la causa de muerte. El examen médico estableció que Mussolini había recibido múltiples impactos de bala en el torso y la cabeza. El cadáver de Clara Petacci presentaba también varias heridas de arma de fuego. Los cuerpos fueron colocados en ataúdes simples y depositados en dependencias del instituto a la espera de nuevas decisiones sobre su sepultura. La exposición pública de los cuerpos en Piazzale Loreto fue registrada por numerosos fotógrafos y camarógrafos, lo que aseguró una amplia difusión de las imágenes. En cuestión de días, las fotografías circularon por Europa y fueron reproducidas en periódicos de distintos países. El lugar adquirió una fuerte carga simbólica. Para muchos italianos, representaba la inversión exacta de lo ocurrido en 1944, cuando los partisanos fueron ejecutados allí por orden de los fascistas. La plaza se convirtió así en un punto de memoria de la guerra civil italiana y de la derrota del fascismo. La exposición generó diferentes reacciones dentro y fuera de Italia. Entre los habitantes de Milán y de otras ciudades del norte, las manifestaciones en Piazzale Loreto fueron vistas como una expresión de cierre de un ciclo de violencia. Sin embargo, algunos sectores políticos y diplomáticos extranjeros criticaron el carácter público del espectáculo. En los días siguientes, la prensa aliada publicó las imágenes. Los líderes militares y políticos de Estados Unidos y Gran Bretaña manifestaron preocupación por el impacto negativo que podían tener en la opinión pública internacional. La Unión Soviética, en cambio, destacó la escena como un ejemplo de justicia popular. El eco del final, Hitler y la sombra de Mussolini. El 29 de abril de 1945, tras la exposición de los cuerpos en Piazzale Loreto, la noticia de la ejecución de Benito Mussolini y Clara Petacci se propagó rápidamente dentro de Italia. La radio controlada por los partisanos anunció el hecho con mensajes breves que confirmaban la muerte del Duce y de sus colaboradores. En Milán, Turín y Génova, la información circuló de boca en boca entre la población, acompañada de rumores y detalles no siempre precisos. Los fotógrafos presentes en la plaza distribuyeron las primeras imágenes entre agencias de prensa locales. Los negativos fueron enviados a periódicos del norte de Italia, que ya se imprimían bajo control de los comités de liberación. En cuestión de horas, la noticia había superado el ámbito local y comenzó a transmitirse al extranjero a través de corresponsales de guerra aliados presentes en la zona. El 29 de abril por la tarde, las autoridades militares aliadas en Italia recibieron informes oficiales de la resistencia italiana sobre la ejecución de Mussolini. Estos informes incluían fotografías y descripciones de los hechos en Piazzale Loreto. El general Harold Alexander, comandante supremo aliado en el Mediterráneo, transmitió la información al cuartel general en Londres y Washington.
El contenido fue confirmado por agencias internacionales como Reuters y Associated Press, que distribuyeron cables con detalles de la muerte del dictador italiano. El gobierno británico y el estadounidense publicaron comunicados breves destacando la caída definitiva del régimen fascista. En Washington, el presidente Harry Truman se limitó a señalar que el fin de Mussolini era un símbolo del colapso del eje en Europa. En esos mismos días, Berlín se encontraba bajo el asedio final del Ejército Rojo. El 25 de abril, las tropas soviéticas habían cercado la ciudad y alcanzado el río Spree. El 28 de abril, unidades del Tercer Ejército de Choque Soviético entraban en el distrito gubernamental. Adolf Hitler se encontraba recluido en el Führerbunker bajo la Cancillería del Reich. Desde allí dirigía lo que quedaba de las operaciones militares, aunque la situación era crítica e irreversible. La comunicación con el exterior era limitada y dependía de mensajeros y transmisiones de radio fragmentarias. La información sobre la muerte de Mussolini llegó al búnker entre el 29 y el 30 de abril, cuando varios oficiales le comunicaron los reportes recibidos a través de agencias internacionales y de la radio suiza. Los testimonios de quienes permanecían en el búnker coinciden en señalar que la noticia de la ejecución y la exposición pública de Mussolini afectó profundamente a Hitler. Joseph Goebbels, ministro de Propaganda, registró en sus diarios que el Führer quedó impactado al conocer que el cadáver de su aliado había sido colgado en una plaza pública. El general Wilhelm Mohnke, comandante de la defensa del distrito gubernamental, relató tras la guerra que Hitler reaccionó con furia y expresó su determinación de no permitir que su propio cuerpo sufriera un destino semejante. Martin Bormann, secretario personal del Führer, confirmó en comunicaciones posteriores que el dictador ordenó preparar combustibles para incinerar su cadáver en caso de muerte. En la práctica, la noticia reforzó una decisión que Hitler ya había considerado: suicidarse para evitar caer prisionero de los soviéticos. Lo nuevo fue la instrucción explícita de que su cuerpo debía ser destruido inmediatamente para impedir cualquier exhibición pública. El 30 de abril por la mañana, Hitler convocó a su personal más cercano y reiteró la orden. Tras su suicidio, el cuerpo debía ser rociado con gasolina y quemado en el jardín de la Cancillería. El jefe de la escolta personal, Otto Gunsche, recibió la responsabilidad de organizar el procedimiento. Los depósitos de la Cancillería almacenaban aún cierta cantidad de combustible, pese a la escasez general. Gunsche dispuso que varios bidones de gasolina fueran trasladados a la salida del búnker. El objetivo era asegurar que una vez consumado el suicidio, los restos fueran incinerados en un espacio abierto, evitando que pudieran ser capturados por el Ejército Rojo. A primera hora de la tarde del 30 de abril de 1945, Hitler y Eva Braun se retiraron a una de las salas privadas del búnker. Poco después se escuchó el disparo que confirmaba la muerte del dictador. Eva Braun había ingerido cianuro y Hitler se disparó en la sien con una pistola Walter PPK de 7,65 milímetros. Gunsche y varios ayudantes envolvieron los cuerpos en mantas, los trasladaron hasta la salida del búnker y los colocaron en una zona del jardín de la Cancillería. Allí, cumpliendo la instrucción previa, fueron rociados con gasolina e incendiados. Las llamas, avivadas por varios litros de combustible, redujeron los cuerpos de manera parcial. La cremación no fue completa debido al fuego de artillería soviético que caía sobre la zona, pero cumplió con el objetivo de evitar que los cadáveres quedaran intactos. Para varios de los presentes, la decisión de Hitler estaba directamente vinculada a lo ocurrido con Mussolini. Heinz Linge, su ayudante personal, declaró después de la guerra que Hitler había mencionado explícitamente el espectáculo de Milán como lo que deseaba evitar. El mismo Bormann, en sus últimos mensajes, reiteró que la incineración del cuerpo era una instrucción categórica. El paralelismo entre ambos dictadores fue evidente. Mussolini había sido ejecutado por partisanos y colgado en una plaza. Hitler buscó impedir cualquier posibilidad de un destino semejante. La diferencia fue que, en Berlín, la destrucción de los restos fue organizada de manera sistemática por el propio entorno del Führer. La noticia de la ejecución de Mussolini también influyó en el resto de los jerarcas nazis que permanecían en Berlín. Joseph Goebbels, tras conocer la muerte de su aliado, declaró a su círculo cercano que no tenía intención de sobrevivir a Hitler ni de rendirse a los soviéticos.
El 1 de mayo, un día después del suicidio del Führer, Goebbels se quitó la vida junto a su esposa Magda tras envenenar a sus 6 hijos. Otros jerarcas adoptaron actitudes similares. Heinrich Himmler, que había intentado negociar con los aliados occidentales, se suicidó poco después al ser capturado por tropas británicas. Hermann Göring, al recibir noticias del suicidio de Hitler y de la ejecución de Mussolini, trató de escapar, pero también fue arrestado y juzgado en Nuremberg. Las imágenes de Piazzale Loreto circularon rápidamente fuera de Italia. Periódicos británicos, franceses y estadounidenses publicaron las fotografías en los primeros días de mayo de 1945. En muchos casos se mostraban los cuerpos colgados en la gasolinera, con pies hacia arriba y rodeados por una multitud. La prensa soviética también reprodujo las imágenes, destacando el carácter ejemplar de la escena. En Moscú, el diario Pravda subrayó que ese era el destino de los líderes fascistas. En contraste, en algunos países occidentales surgieron críticas sobre la crudeza de la exhibición. Editoriales de diarios británicos señalaron que el espectáculo podía empañar la imagen de la liberación italiana. En Estados Unidos, aunque la noticia fue publicada ampliamente, algunas imágenes fueron suavizadas o no reproducidas en su totalidad. La ejecución de Mussolini y la posterior muerte de Hitler, ocurrida apenas 2 días después, marcaron simbólicamente el fin del eje en Europa. Para los contemporáneos, el paralelismo entre ambos hechos fue evidente. El primero ajusticiado públicamente, el segundo destruyendo su propio cuerpo para impedir un desenlace semejante. En la propaganda aliada, la coincidencia temporal reforzó la idea de que los regímenes totalitarios habían llegado a su final. En Italia, la exposición en Piazzale Loreto fue vista como la confirmación de que el fascismo había terminado de manera definitiva. En Alemania, la incineración del cadáver de Hitler fue conocida más tarde, pero con el mismo sentido, la desaparición física del líder como símbolo de la derrota. El legado oscuro, la última morada del Duce. Después de la exhibición pública en Piazzale Loreto el 29 de abril de 1945, los cuerpos de Mussolini, Clara Petacci y varios jerarcas fascistas fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Milán. Allí se realizaron autopsias con el fin de certificar oficialmente la causa de la muerte. El examen confirmó que Mussolini había recibido múltiples impactos de bala, mientras que el cuerpo de Petacci presentaba heridas similares. Una vez concluidos los estudios, surgió el problema de dónde enterrar los restos. Las autoridades del Comité de Liberación Nacional de la Alta Italia temían que la tumba se convirtiera en un punto de peregrinación para simpatizantes fascistas. Por esa razón, se decidió dar a los cuerpos un destino discreto. El cadáver de Mussolini fue colocado en un ataúd de madera y trasladado en secreto al cementerio Maggiore de Milán. Allí fue enterrado en una tumba sin nombre, en un espacio destinado a fallecidos sin identificación clara. Únicamente un reducido grupo de autoridades conocía la ubicación exacta. El objetivo era evitar que el lugar se convirtiera en sitio de homenaje político. El 23 de abril de 1946, a pocos días del primer aniversario de su ejecución, un grupo de militantes neofascistas liderados por Domenico Lecisi, exmiembro de la Guardia Republicana, organizó un operativo clandestino para recuperar el cuerpo de Mussolini. Lecisi y sus colaboradores ingresaron de noche en el cementerio Maggiore y localizaron la tumba anónima donde estaba depositado el cadáver. Abrieron el ataúd, retiraron los restos y los trasladaron fuera del cementerio. El robo fue descubierto a la mañana siguiente, cuando los encargados encontraron la sepultura vacía. El hecho provocó un escándalo nacional. El gobierno italiano, presidido en ese momento por Alcide de Gasperi, ordenó una investigación inmediata. Las autoridades temían que el cuerpo fuera utilizado con fines propagandísticos por grupos neofascistas en un contexto político aún inestable, ya que el referéndum sobre la monarquía y la república estaba programado para junio de 1946. Durante varios meses, el paradero del cadáver fue un misterio. Las autoridades realizaron redadas en círculos neofascistas y detuvieron a sospechosos, pero sin resultados inmediatos. Mientras tanto, circularon rumores sobre su traslado al extranjero o su ocultamiento en casas particulares.
Finalmente, en agosto de 1946, la policía descubrió que el cuerpo se encontraba en un convento capuchino en la localidad de Cerro Maggiore, cerca de Milán. Los frailes habían recibido el cadáver de manera clandestina y lo mantenían escondido en un cofre metálico bajo una losa en el suelo de una dependencia interna. El hallazgo fue comunicado a las autoridades, que se hicieron cargo nuevamente de los restos. El gobierno decidió mantener en secreto el lugar de custodia para evitar nuevas profanaciones. Durante los siguientes 11 años, el cadáver permaneció bajo control del Estado, sin ser entregado a la familia. En la década de 1950, la familia Mussolini, encabezada por la viuda Rachele Guidi y por su hijo Romano, solicitó en repetidas ocasiones la devolución del cuerpo para darle sepultura en Predapio, localidad natal del dictador. El gobierno italiano se mostró reticente durante años, temiendo que el traslado pudiera reavivar manifestaciones neofascistas. El debate se intensificó en 1956, cuando la prensa reveló la existencia del cadáver en manos del Estado. La noticia generó polémica política. Sectores de la derecha exigieron su entrega a la familia, mientras que partidos de izquierda denunciaron el riesgo de convertir Predapio en un lugar de culto fascista. En 1957, tras prolongadas discusiones, el gobierno de Adone Zoli autorizó la entrega de los restos. La decisión fue adoptada bajo la condición de que la tumba permaneciera bajo control estatal y que no se permitieran actos políticos oficiales en su entorno. El 31 de agosto de 1957, el cuerpo de Mussolini fue trasladado a Predapio y sepultado en la cripta familiar del cementerio de San Casiano. La ceremonia se realizó de manera privada, con la presencia de familiares cercanos y sin honores oficiales. A pesar de las restricciones, el entierro atrajo a numerosos simpatizantes que acudieron espontáneamente. Desde ese momento, Predapio se convirtió en un lugar de peregrinación periódica para grupos de orientación neofascista. La tumba fue acondicionada con mármol y una lápida con la inscripción Benito Mussolini, 1883-1945. En su interior, los restos fueron depositados en un sarcófago visible a través de una reja. El acceso fue regulado por las autoridades locales, que permitían visitas en fechas determinadas. Con el paso de los años, la sepultura en Predapio fue objeto de varios incidentes. El más significativo ocurrió en diciembre de 1971, cuando un artefacto explosivo colocado en la cripta dañó seriamente la estructura. Aunque la explosión no alcanzó los restos, provocó destrozos en la capilla y obligó a reforzar las medidas de seguridad. Otros intentos menores de profanación o vandalismo fueron registrados en las décadas posteriores, lo que obligó a las autoridades a mantener vigilancia constante en torno al lugar. Desde su inhumación definitiva, el cuerpo de Mussolini ha sido objeto de interpretaciones encontradas en la sociedad italiana. Para sectores de la derecha radical, la tumba de Predapio se convirtió en un punto de referencia simbólico. Cada año, en fechas como el 28 de abril, aniversario de la ejecución, o el 29 de julio, fecha de nacimiento, grupos neofascistas organizaban peregrinaciones y concentraciones en la localidad. En contraste, para amplios sectores de la sociedad italiana, el recuerdo de Mussolini se vinculaba con la represión, la guerra y la dictadura. En ese sentido, la presencia de su tumba en Predapio era considerada un problema político que mantenía vivo un símbolo incómodo del pasado. Las autoridades locales intentaron gestionar el fenómeno. Predapio se transformó en un destino de turismo político e histórico, con visitantes que acudían tanto por interés académico como por motivos ideológicos. Tiendas de recuerdos comenzaron a vender objetos con iconografía fascista, generando controversia nacional e internacional. En la posguerra italiana, la figura de Mussolini quedó marcada por la división política. Mientras la Constitución de 1948 estableció la ilegalidad de la apología del fascismo, la realidad mostró que existían corrientes sociales y políticas que mantenían viva la memoria del Duce en un sentido reivindicativo. Predapio se convirtió en el escenario donde estas tensiones se manifestaban con mayor claridad. En determinadas fechas, las concentraciones neofascistas reunían a miles de personas, bajo vigilancia policial. En paralelo, asociaciones de excombatientes partisanos y organizaciones antifascistas realizaban actos de recuerdo en honor a las víctimas del régimen.
Este contraste evidenció la dificultad de Italia para construir una memoria unificada sobre la dictadura y la guerra civil. Mientras en otros países europeos los líderes derrotados fueron rápidamente relegados a un rechazo generalizado, en Italia el recuerdo de Mussolini se mantuvo activo en una minoría significativa. La historia del cadáver del Duce se convirtió así en un reflejo de las fracturas no resueltas de la sociedad italiana, donde la muerte física del dictador no logró cerrar completamente el debate sobre su legado histórico y su lugar en la memoria colectiva.